Bueno, pues lo prometido es deuda. Aquí está nuestro clásico dedicado a los vimana, esos extraños artilugios que al parecer sobrevolaron los cielos de la India hace 4000 años. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué escribieron en esos términos sobre aquellos artilugios, sobre aquellos ingenios que volaban y procuraban rayos de poder, incluso lo que bien pudiera considerarse como explosiones atómicas? Pues esta noche vamos a intentar desvelar esos misterios. Aquí se mezcla misterio, religión, enigmas, se mezcla de todo un poco, y sobre todo en ese país, en ese gran conglomerado llamado India. Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Preparado para el misterio? Preparado, acabo de aterrizar con el Vimana y, por supuesto, dispuestos a desvelar lo que se pueda de los Vimanas. Carlos Canales, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, pues muy bien. Los Vimanas siempre de moda, ¿no? Sí, además más últimamente, desde que, como comentamos en la tertulia de hace, creo, un mes más o menos, ha habido nuevas pruebas que se han hecho públicas en la India basadas en textos sánscritos antiguos, donde consideran que los Vimanas fueron objetos reales. Lo primero, Carlos, efectivamente, ¿la India quiere o pretende recuperar los Vimana? Con seguridad al menos desde 1985, aunque se sospecha que desde antes. Digo desde 1985 porque ese año se publicaron unas fotos muy polémicas, supuestamente tomadas en el desierto de Thar, en la frontera entre Pakistán y la Unión India, de dos supuestos prototipos de naves voladoras sumamente extrañas. Luego al final yo creo del programa nos podríamos detener un rato en estas fotos que impactaron mucho en la opinión pública, sobre todo norteamericana, porque demostraron a ciertos círculos de investigación de los Estados Unidos que la India no solo se tomaba en serio lo que había descubierto en los años anteriores acerca de las naves voladoras de la antigüedad, sino que incluso estaban desarrollando tecnologías basadas en los propios textos sánscritos. ¿Cómo sería un Vimana, Jesús? Hay varias clases de Vimanas, no podemos hablar de un Vimana, ¿no? Para que Vimana sería la palabra genérica que sirve para definir a estas naves aéreas, naves espaciales de la antigüedad, en concreto referidas a la India, a pesar de que podían estar en otros países, ¿no? Entonces un Vimana pues no tendría la forma que nosotros pensaríamos que tiene un ovni tradicional y clásico, porque fíjate, de los 4 tipos de Vimanas básicos, el Sakuna, el Tripura, el Rukma y el Sandara, fíjate los nombrecitos que tiene, pues ninguno de ellos realmente se parecería a un ovni. El Sakuna, por ejemplo, que es uno de los más conocidos, tendría 32 motores con forma de ave y alas con un ángulo variable, muy similares a los F-14 actuales. Los Tripuras, pues fíjate, sería una especie de enorme cepelín, de los que acaba de comentar Carlos, esos que se han visto en el desierto de Thar, de 3 pisos y con unas ruedas retráctiles. También la forma se las trae. Los Rukmas pues tendrían un formato cónico de 4 pisos y de color dorado. Parecen ingenios de Leonardo da Vinci. Parecen, ¿eh? Sí. Cuando ya sabes que son prototipos de hace 4000 años de antigüedad es cuando ya te pone los pelos, en fin, pues bastante erizados. Y el Sundara, el último, que ese sí que tendría pues, un poco la forma circular, muy semejante a nuestros prototipos, pero solo semejante, con una especie de cono aplanado de un color brillante. Por lo tanto, cuando se dice ¿qué forma tendría el Vimana? Pues depende de estos 4 tipos. Y sin olvidar que estarían subdivididos en 113 submodelos. Pero esto, Carlos, me parece alucinante. Parece que estamos hablando del siglo que viene y no, estamos hablando de 40 siglos atrás. Claro, fíjate que, por ejemplo, cuando se hicieron los análisis de los Sakuna que ha citado Jesús, lo primero que sorprendió es que en aquel entonces llamaba la atención que tenían un sistema de alas que por la lógica parecían ser retráctiles, lo cual fue una sorpresa gigantesca cuando se comprobó la semejanza que tenían con los sistemas de geometría variable de los F-14, de los Tomcat, a partir de los años 70 del siglo XX. Hay que decir que realmente, aunque efectivamente las citas aparecen ya en el Mahabharata y en el Ramayana, donde se habla de las naves voladoras de los antiguos dioses de la India, hay que tener en cuenta que no hablaríamos del año 4000 a.C., porque los textos védicos podrían ser de esa época, del 2000 a.C., sino que la realidad que describen sería muy anterior y sería transcrita en tiempos posteriores, aunque las mejores versiones que conocemos son ya de era cristiana, del siglo XI-XII. Pero en concreto hay un libro, que es una cosa sorprendente, que se encontró en la Biblioteca Real de Sánscrito de Baroda, en la India, que fue localizado en 1908 por un grupo inglés, que se llamaba literalmente Vimajnanika Sastra o Tratado de Aeronáutica. Este libro está dividido en varios capítulos, a los que luego haremos referencia, pero digamos que la introducción empieza así. Trataré en esta obra de la ciencia de la aeronáutica, la esencia de los Vedas, y esta será la fuente de alegría y beneficio para la humanidad porque facilitará viajes suaves y confortables de mundo a mundo por el cielo. Claro, ¿no? Pero es que esto está escrito en 1875, basándose en un texto sánscrito de aproximadamente el siglo I de la era cristiana, que a su vez era, por supuesto, refundición de lo anterior. Está escrito por lo menos antes de que los hermanos Wright empezaran a pensar en modelos aeronáuticos. ¿Los Vedas, Jesús?
Claro, ahí estarían. Los Vedas es una de las fuentes. Carlos acaba de citar dos de las más conocidas, que es el Mahabharata y el Ramayana, pero sin olvidar los Vedas, los Puranas, los Upanishads, donde también hay pequeñas referencias veladas. A pesar de que, fíjate, en estas obras no es donde más datos encontramos sobre los vimanas y sobre sus artilugios. Hombre, indudablemente en el Mahabharata sí se encuentran datos, pero sobre todo de las guerras mantenidas entre Arjuna, que sabes que era el hijo de Indra, y el gigante Raskasa, donde se destruían ciudades enteras que vivían los asuras o los demonios, ¿no?, que era el nombre que se les daba, y con unos armamentos pues bastante espectaculares, por no decir que se parecían mucho a nuestras bombas atómicas. Y en el Ramayana pues igual, sabes que son 7 libros que suman en total unos 500 capítulos, y ahí se está narrando pues también batallitas y aventuras, ¿no?, en este caso del príncipe Rama, pues acompañado con su fiel criado, casi el mono Hanuman, que lanzó ni más ni menos que una invasión aérea contra Lanka, en Ceilán, de ahí viene el nombre de Sri Lanka, con una guerra pues también bastante atómica, porque en su afán de liberar a la esposa Sita no dejó títere con cabeza, y los efectos son devastadores, y así queda reflejado en el Ramayana. Pero ya digo, fíjate, tanto el Ramayana como el Mahabharata no son muy significativos, salvo este tipo de datos, donde dice, bueno, no dejaba de ser epopeyas y se habían considerado como tal hasta ese momento. Pero a raíz de este descubrimiento de la biblioteca de Paroda, donde sí se describen una serie de artefactos, pues desde luego espeluznantes en cuanto a su técnica. Fíjate, el antiguo manuscrito este que acaba de citar Carlos, el del Tratado de la Aeronáutica, se dice ni más ni menos que ahí va a proporcionar el texto, que es la traducción después que ha sido del sánscrito, se proporcionaba el secreto para construir aeronaves que no se rompen, ni se pueden cortar, ni incendiarse, ni destruirse. Hoy en día vemos los Vimana en un famoso culebrón que tiene además una audiencia multitudinaria en la India. Pero, Carlos, ¿qué importancia dan los indios a estos Vimana? Muy alta, sobre todo desde la aparición de este libro y de los primeros estudios que se llevan a cabo en los años 20 en la India todavía británica, referente a lo que principalmente el Tratado de Aeronáutica o el Vimanayika Sastra indicaba. Hay que tener en cuenta lo que ha dicho Jesús, porque en este tratado, y estoy hablando de los años 20, aviación todavía muy rudimentaria, no se está hablando de carros de fuego, aquí no hay objetos voladores no identificados en sentido clásico, aquí no hay luces, ni extrañas bolas de luz, ni carros en los que viajan los dioses, no, aquí hay máquinas, expresamente identificadas como tales. Fijaros que el primer capítulo, concretamente, va destinado al piloto, conocimientos y entrenamiento, rutas aéreas, diversas zonas de aeronave, vestimenta de los pilotos y régimen alimenticio. Es que parece alucinante. Capítulos segundo y tercero hacen referencia a metales, espejos y lentes, espejos parabólicos para concentrar radiaciones solares, neutralización de clases de fuerzas destructivas. El cuarto, de las fuentes de energía. El quinto, que es el más increíble, porque es absolutamente imposible de entender, se refiere especialmente a motores, denominadas yantras. Es decir, aquí no estamos hablando de carros de fuego, aquí hablamos de objetos voladores, con toda precisión de detalles. ¿Cuál es el problema? El problema es cómo interpretar lo que los textos sánscritos recogieron basándose en conocimientos científicos que obviamente los que hicieron la transcripción no tenían. A partir de ahí empezó la primera reconstrucción, que es la que ahora se ha puesto en marcha por parte de la Universidad de Chandigarh. Entonces, Jesús, los Vimana eran la herramienta de los dioses, la herramienta guerrera de los dioses. Pues sí, sin ninguna duda, serían sus artefactos, pero claro, cuando hablamos de Vimanas no hay que olvidar también la palabra yantra, que es otro de esos términos que se utiliza, que sería el motor, el aparato mecánico, y también sus armas o astras, ¿no? Todo ello pues es lo que hace que estos antiguos dioses, Brahma, Vishnu, etcétera, tenían una tecnología a su alcance que, lejos de ser una mera leyenda o epopeya, como se pensaba hasta ahora, pues parece ser que esta abundancia de datos tecnológicos nos hace sospechar de que a lo mejor estaba basada en datos pues muy reales, en aparatos muy tangibles, que por alguna razón se perdieron. Estamos hablando de una antigüedad escalofriante, que son 4.000 años de antigüedad, y se fue perdiendo, se fue diluyendo, o a saber si están guardados en alguna parte de la India o del mundo. Oye, por cierto, Jesús, a Ra no se le ocurriría coger un artilugio de estos y ya se lo a Egipto, pues, no, claro, por tenerlo en la colección. Es que ahora estamos hablando de esta tecnología que afecta pues a la India, pero pues, si hablamos de la mitología y de las leyendas egipcias, también encontramos... Siglo arriba, siglo abajo, ¿no? Siglo arriba, siglo abajo. No, lo que pasa es que es verdad que dentro de la mitología egipcia no se encuentran datos tan detallados como encontramos en las epopeyas hindúes, ¿no? Eso es cierto. Pero sabes que muchas leyendas, que son más parcas en detalles, sí hablan de algún tipo de artefacto volador que debieron utilizar los antiguos dioses egipcios, que en el fondo los antiguos dioses egipcios eran los mismos dioses sumerios y eran los mismos dioses hindúes con distintos nombres. Eso se ha estudiado
por investigadores de religiones comparadas, y se sabe que los elementos y los símbolos básicos de cada uno de estos dioses corresponden punto por punto con otras mitologías, lo que por supuesto han ido cambiando los nombres, se han ido adaptando a los tiempos, y por supuesto también iban en sus naves voladoras, iban en sus carros volantes, para que el afán destructivo que se nos describe en estos viejos textos hindúes, pues no lo encontramos en otro tipo de epopeyas, aunque sí los efectos, porque sabes que se habla de distintas épocas, de distintas edades, de distintas etapas, cada una terminada por una catástrofe, y además siempre por una batalla mantenida entre los dioses, los asuras y los suras, por mantener la misma terminología de ellos, es decir, los dioses de la luz y los dioses de la oscuridad. Porque yo no sé, Carlos, qué combustible utilizaban los Vimana, pero vamos, seguro que les daba para salir del espacio aéreo hindú, ¿no? Sí, ahora hablamos de hasta qué punto salían, pero lo curioso es que cuando se ha empezado a hacer la primera investigación seria sobre el tipo de elementos de propulsión, ya en el año 23 en la Universidad de Bangalore se hizo un diseño aproximado de cómo podían ser los sistemas de funcionamiento de los Vimana. En este caso usaron un Vimana Sastra. El caso es que ellos habían creído que aparentemente el interior tenía una especie de soporte giratorio sujetado por 16 electroimanes, con lo cual presuponían que había algún tipo de fuerza electromagnética, pero ahí quedó. Sin embargo, lo que sí que es cierto es que en sánscrito la palabra Vimana tiene como origen la palabra mani, que significa cristal y al mismo tiempo cuarzo. Era al parecer la energía básica que ellos buscaban para impulsar sus naves. Pero es que fíjate, esto lo estudiaban en el año 23, dice. Sí, ahora veréis el estudio moderno. Cuando estábamos reparando los biplanos, ¿no? Claro, de hecho fíjate, que dice que literalmente dice que el yantra o motor sacristama, llamado energía primordial, está equipado con 6 cristales. Uno de ellos se encuentra en una vasija con ácido sulfúrico y otros en el foco de un espejo parabólico interconectado por cables eléctricos. Pero ahí estaba, en el año 23, Jesús Callejo estaba cosiendo la tela de un biplano que le quedó de la Primera Guerra Mundial. Sigo, fijaros que sigo. Es decir, otros elementos... Pero había nacido... Pero fijaros, otros elementos importantes son el cobre, los imanes, electroimanes y los generadores eléctricos. Un material fundamental es la mica, no en láminas como los servidores eléctricos, sino pulverizada y mezclada con otros elementos antes de seguir un complicado proceso de purificación. Es asombroso. Bueno, fíjate, ahí os puedo contar una anécdota bastante significativa. Cuando los chinos invaden Tíbet, sí, ahora hablamos de eso porque hay en 1859 y entran en Lhasa, pues allí registran, ¿no?, el palacio del Dalai Lama, el Potala, que se compone ni más ni menos de 14 pisos y 1.400 estancias. Sí, lo que se considera el apartamento. En fin, el apartamento, muchas de ellas secretas, subterráneas. Bueno, el hecho es que allí encuentran unos antiguos documentos escritos en sánscrito arcaico que no entienden y que envían a la India. Y envían para que los traduzca una de las mejores investigadoras de sánscrito, que es la doctora Ruth Reina de la Universidad de Chandigarh. Bueno, pues esta mujer, cuando empieza a traducir aquellos documentos extraños que le habían enviado los chinos encontrados en los subterráneos del Potala, pues se queda de piedra, ¿no? Porque descubre que se están describiendo con todo lujo de detalles naves aéreas llamadas astras, capaces de hacer viajes interplanetarios con un sistema de propulsión antigravitatorio. Y además, no solo lo dice, sino que lo cuenta. Y ese contarlo es a raíz de estos cristales de cuarzo o mani, capaces de absorber los rayos solares, estos yantras o motores, estos motores también de vórtices de mercurio que tienen la forma del caduceo, es decir, con un lujo de detalles que esta mujer, y por supuesto todos los que estudian, se quedan absortos. Pero fijaros que... Y ojo, y ahí entra el detalle, ¿no? Bueno, pues el Ministerio de Aeronáutica chino, o como se llame, pues se interesó tanto por estos planos que eso es un poco lo que es la leyenda, dice que empezó a hacer prototipos aéreos basándose en estos datos que estarían pues totalmente recogidos con distintas transcripciones desde hace 4.000 años. Pero fíjate que hay algo mucho más interesante en la historia de la doctora Ruth Reina. Ruth Reina, que es la doctora que citó Jesús, es profesora en la Universidad de Chandigarh en la India, y cuando a ella le encarga al gobierno chino que haga la transcripción de los antiguos textos sánscritos del Potala, aparte de quedarse asombrada, como ha dicho Jesús, porque menciona la existencia de naves interplanetarias, aparece un capítulo donde se describe con una precisión cuasi absoluta un viaje a la Luna. Estoy hablando del año 54. Desgraciadamente, la India y China entran en guerra en el 61-62 en Cachemira, se rompen las relaciones y se pierde todo contacto entre la evolución de los desarrollos chinos de lo que se había encontrado en el Potala. Sin embargo, años después, y digo años después, hace solamente 3 años, cuando los indios ya empiezan a abordar de manera seria el intento de reconstruir un Vimana Sakuna, es decir, la famosa nave de alas en geometría variable basada en textos hindúes de hace 4.000 años, llegan a la conclusión de que el gobierno chino no solamente está utilizando la información que obtuvo en el año 50 del Palacio de Dalai Lama, sino que la está utilizando para las naves de impulso de los taikonautas, es decir, de la futura posible expedición china a la Luna. Esto ya empieza a ser muy serio. Es
Es cuando Estados Unidos y los ingenieros que habían hecho investigaciones sobre las características de los antiguos naves de los dioses de la India, empiezan a tomarse en serio el asunto y a ver hasta qué punto los indios han llegado en su investigación sobre estos extraños sistemas de propulsión. Y se quedan con la boca abierta cuando descubren que las investigaciones chinas indias no solo están alentadas por el gobierno, sino protegidas y consideradas en algunos casos como secreto militar. Desde luego estos datos, estos documentos, estos textos nos ponen en contacto directo, y vamos a decirlo así, por la vía directa, con lo que bien se puede entender como otra humanidad o lo que sea, ¿no? Pues, por supuesto, por ahí tienen que ir los tiros. Ya sabes que desde el punto de vista histórico... o lo que sea. Claro, o lo que sea, sí. Miramos los manuales de historia, desde luego nadie se aventura, ningún historiador se aventura a decir esto que estamos aquí diciendo, porque esto ya es como la historia maldita o la historia secreta, pero cotejada, sustentada en datos, ¿no? O sea, hace 4.000 años, Jesús, nuestros abuelos no estaban en disposición de hacer un himno. No, imposible. Ahora, ya sabes que la historia se está reescribiendo continuamente y con cada dato que se está redescubriendo. Yo creo que aquí hay que tener un poco la mente abierta. Lo de los vimanas no es algo de ahora, es algo que ya viene coleando desde principios del siglo XX, y fíjate que los últimos datos, es algo que mencionamos en una de las tertulias, los últimos datos provienen de enero de este año. Sí, aquí hubo algo que se nos escapa. Claro, ahí un científico de la Universidad de Hyderabad, Pradu, pues dio una conferencia titulada Alta Tecnología en la antigua literatura sánscrita, y empezó a revelar una serie de datos que son de ahora, porque son datos experimentales que se están haciendo en esta Universidad de Hyderabad. Este año, hace 2 meses, ¿eh? Y como 3 conclusiones que se podrían decir, pues fíjate, a las que llega este hombre, ¿no? La aleación de plomo, presuntamente empleada en la fabricación del casco de estas astronaves, puede absorber la luz a su alrededor, gracias a una radiación fotoquímica que incluso podría hacer desaparecer el objeto. Es decir, está hablando, además con las pruebas que se hicieron en este laboratorio, el del Instituto de Ciencia de Birla en Hyderabad. Invisibilidad al radar. Sí, que invisibilidad a la vista. Que el metal absorbía el 78% de un rayo de luz, de una luz de rayo láser, lo que significa que cualquier otra luz la podría fácilmente absorber, dando una prueba irrefutable de la existencia de una tecnología para hacer objetos invisibles. Ahí tienes una de las conclusiones. Segunda conclusión, por ejemplo, también se habla de la capacidad de estas naves para resistir altas temperaturas derivadas de su reentrada en la atmósfera procedentes del espacio exterior. Y con todo lujo de detalles se habla de un metal, el Raja Loja, que aparte de resistencia térmica tendría una capacidad de convertir la luz en energía. También eso se describe en esos textos. El problema es que en los laboratorios de Hyderabad no están equipados para fundición de metales por encima de los 2.500 grados, por lo tanto el doctor Prabhu no pudo comprobar este dato concreto. Se supone, Carlos, que no sabemos más acerca de los Vimana debido a una cruel guerra que se dio entre ellos, ¿no? Entre sí, los tripulantes de esos lo que Vimana. parecen describir es una guerra nuclear, pero vamos, cuando digo una guerra nuclear, y luego veremos algún caso, es una guerra nuclear con todas sus consecuencias. Habla de la utilización de rayos de la muerte, de bombas, de explosiones y de la conversión en vidrio y polvo de ciudades enteras. Incluso algunos de los efectos que describe son enormemente próximos a lo que sería la descripción de una fuente de radiación muy fuerte. Quería comentar que cuando David Childress hizo el análisis en su libro de las fotografías del desierto de Thar, bueno, para los que no las han visto, las fotografías de Thar son una especie de dirigibles que llevan una extraña protuberancia adelante y con una carcasa que parece expulsar algún tipo de polvito que va colgada debajo, como si fuera la barquilla de un dirigible. Las fotografías eran muy interesantes porque parecían un intento de demostración de la existencia de naves voladoras basadas en diseños de la antigua India. Claro, si eran falsas, ¿por qué eran así? Y si eran verdaderas, ¿por qué se dejaron fotografiar de una manera tan sencilla? El análisis en el cual colaboraron militares de las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y de Canadá llegó a una conclusión muy curiosa. Fíjate, decía, primero, el modelo era muy primitivo y extraño, como un ovni. Dice, su aspecto era demasiado terrestre y era de suponer que si se hubiera hecho un fraude, se hubiera empleado máquinas de aspecto más extraterrestre, es decir, discoidales, triangulares o fusiformes lisas. Segundo, y sigo con el informe, el elemento que colgaba en la parte central no tenía nada que ver con la barquilla dirigible. Parece estar formado por 3 aros mayores, uno más pequeño arriba. Por la parte trasera, una neblina baja hacia el suelo. Podría tratarse de un sistema antigravitatorio de empuje ascendente y frontal al mismo tiempo, y por alguna razón, tal vez temperatura o reactividad, no convenía ubicarlo dentro del fuselaje. 3. Si el artefacto era auténtico, el fuselaje es demasiado pequeño en comparación con el motor suspendido. Fijaros, para pensar que se tratara de motores de helio, que serían propios de un dirigible. Tampoco tiene alas, porque para apoyarse en el aire, sino solamente unos pequeños limones o alerones horizontales para timón de estabilidad. No tiene timón vertical
y parece carecer de motor. Todo hace pensar en una sustentación o propulsión no convencional, probablemente gravitatoria. 4. El apéndice de proa, sale con una especie de punta de radar, se le da un aspecto amenazador, pero no tiene nada que ver con los pilotos de los aviones para medir sensibilidad. Se desconoce su uso. 5. La formación en vuelo, salen 2, es decir, es típica de las escuadrillas militares terrestres. Es decir, esa es la conclusión que se publicó en un libro apasionante que se llama Vuelo en la antigua India, editado en los Estados Unidos, no está editado en español, que es el que ha creado en los Estados Unidos esa pasión por los vimanas a lo largo de los 2 últimos años. Querido Jesús, si empezamos a atar cabos sueltos, empezamos a unir aquí Vimanas, Egipto, Atlántida... ¿Cuántas conclusiones? No, una de las conclusiones es la que se ha apuntado tú, evidentemente. Existió otra humanidad, ¿no? Sí. Rememorando el título de Juan José Benítez. Sí. Y por supuesto, o sea, si estos datos los tomamos, por supuesto, con cierta precaución, pero siendo rigurosos, teniendo en cuenta todas las últimas informaciones que han salido, como estos experimentos del laboratorio de Hyderabad, donde se están intentando poner en práctica los datos científicos y tecnológicos que aparecen en estos textos, y encima se está comprobando su veracidad. Es decir, cuando vas mirando todos estos datos, cuando dejan de ser leyendas y empiezan a comprobarse casi por el método científico de que lo que nos cuentan es cierto, desde luego nuestros parámetros tienen que caerse totalmente. Una pregunta para los dos. ¿Qué pieza falta para que encaje el puzzle? Solamente una, que además el antiguo director de investigación de IBM, Marcel Bobel, que también ha trabajado en sistemas de propulsión basados en cristales, y también inspirado y ha hecho referencia varias veces a las antiguas leyendas indias, lo dejó muy claro. Solamente que fuéramos capaces de entender qué quiso recoger el que escribió en sánscrito y que desconocía la tecnología empleada cuando la transcribió en un libro. Si tuviéramos una especie de piedra roseta que nos permitiera intercambiar la información, ahora mismo estábamos viendo volar las naves de la antigua India. O sea, nos falta, Jesús, una piedra roseta. Para mí la pieza básica es encontrar una de estas naves, uno de estos artilugios. ¿Tú piensas que puede existir? Puede existir, fíjate, te menciono 2 casos. Uno sería encontrar un Vimana, sea del tipo que sea, del Sakuna o el Tripura o el Ruma o el que sea, y se puede encontrar, por si realmente estos datos se están confirmando como ciertos, ¿por qué no algún artefacto de estos que se haya escapado de aquella devastación, pues puede estar escondida, pues a lo mejor en alguno de estos subterráneos del Potala o a saber dónde? Otro de los aparatos tecnológicos que nos demostraría la tecnología que hubo en la antigüedad, el Arca de la Alianza. Sabes que es algo que se ha hablado muchísimo, que se ha investigado, incluso se sabe más o menos la posible ubicación, pero no se puede acceder a ello. Tanto si está, como dicen algunos de los investigadores, como el Gran Hancock, en alguna de las iglesias de Etiopía, como si está en alguna cámara secreta de la pirámide de Keops, como dice algún canalizador, como si está, por ejemplo, en los sótanos del antiguo templo de Salomón en Jerusalén. El hecho es que esa es la pieza que nos falta para completar el puzzle, el descubrimiento de un aparato, de una nave tecnológica que nos haga comprobar de una vez por todas que todo lo que nos dicen las epopeyas, las leyendas y los mitos no son eso, sino que realmente tenían un componente de tecnología y de cientificismo mucho más elevado de lo que muchos historiadores están dispuestos a admitir. Jesús tiene una gran aportación, y es que parece ser que hay pruebas históricas que él recogió en un artículo en la revista Enigmas, en lo que hablaba, yo ahora prefería que nos lo contara él, de la posible existencia de vimanas hasta tiempos relativamente recientes. Es decir, es como si alguno hubiera quedado en uso más o menos maltrecho. Y uno de ellos es el que aparentemente tuvo el rey Salomón. Bueno, del rey Salomón se habla aquí habría que hacer referencia a una de las obras, que es el texto sagrado de los etíopes, que es el Kebra Negas. Y en el Kebra Negas, que es su texto, ya te digo, religioso, sagrado, y además que contiene unos datos tecnológicos importantes, se habla del rey Salomón, se habla del afer amoroso que tuvo con la reina de Saba y del fruto de ese afer amoroso que es su hijo Menelik. Bueno, pues en este texto etíope, que es en el que se basa, por otra parte, Graham Hancock para determinar, siguiendo la pista punto por punto, que el Arca de Alianza llega a Etiopía, pues en ese texto se habla ni más ni menos de que Salomón, aparte de toda la tecnología, de toda la fastuosidad que tenía en su templo, conocía y tripulaba algunas de estas naves voladoras. ¿Por qué se dice esta afirmación tan gratuita? Porque cuando Menelik roba el arca, que sería largo de comentar, ¿no? Pero roba el arca y deja una copia en el templo de Salomón, para desplazarse con rapidez lo que hace es coger una de las naves aéreas, uno de estos vimanas de su padre, para largarse de allí cuanto antes. Y se describe además en ese texto, en el Nebra Kegas, que la distancia que recorre en un día es la que tardaría 3 meses en recorrerse montado a caballo. Por lo tanto, nos está hablando de unas velocidades
que eran imposibles de concebir en aquella época, incluso ahora, ¿no?, si no tenemos en cuenta toda esta tecnología. Bueno, el hecho es que, como conclusión, dice que para repostar en estas naves se habla de lo que se llaman los tronos del rey Salomón en distintas partes del mundo. Uno estaría en Cachemira, otro estaría en Irán, otro estaría en Afganistán. Bueno, si es que los talibanes no se lo han cargado ya. Seguro. Y siempre además con la misma finalidad, es decir, en estos tronos de Salomón, que eran en montañas, se construía un templo, y en este templo aparecía una representación del mapa celeste. Qué curioso, ¿no?, cuando se le relaciona además con las máquinas voladoras que tuvo el rey Salomón. Esto es una leyenda, esto es un mito, pero si algún día también se encuentra uno de estos artefactos, pues pensaríamos que el rey Salomón era sabio por muchas cosas y además por ser uno de los pioneros de la construcción aeronaval. Pues unos querrán que sean localizados, por supuesto, y otros pensarán, ojalá no los localicen nunca, porque si no sería un vuelco total a nuestra concepción del mundo, ¿no? O quién sabe si se ha localizado ya y no nos lo han contado. No lo sé, pero para mí esa es la piedra angular, esa es la pieza del puzzle. No sé. Yo tanto que lo hayan descubierto no, pero lo que parece evidente, dadas las últimas noticias como estas de enero de la India o las de China del año pasado, es que van a por ello. Los Vimana. Además, con Jesús Callejo y con Carlos Canales se confirma mi extendida teoría. Aquí venimos a trabajar y sobre todo a disfrutar, y lo hacemos con ellos en nuestro monográfico de Zona Cero. Bueno, chicos, pues os espero el viernes con las novedades de la semana. Muy bien, hasta luego. Aquí estaremos. Oye, por cierto, que habéis dejado el Vimana en la puerta mal aparcado, se lo han llevado. Pero como vuela. Ya, pero mucha tecnología, pero no te haces escapar a la multa, porque una multa por Vimana, ¿a cuánto se entera? Por el tamaño. Hasta el viernes que viene.